Hechos capítulo 16. En este capítulo vemos que Pablo inicia su segundo viaje misionero. Dice el verso 1: después llegó a Derbe y a Listra. Pablo comenzó su segundo viaje misionero visitando a las iglesias que había establecido en el primer viaje. Derbe está en Hechos 14, todo fue un éxito ahí su evangelización. Y Listra es donde la multitud intentó adorar a Pablo y a Bernabé como dioses paganos, ¿sí? Entonces, él regresa, los confirma a los hermanos. Qué hermoso, ¿no? Que no se abrieron iglesias y se dejaron a su destino, ¿verdad? A ver, que Dios ahí los bendijera, sino que estuvo él, supervisando las iglesias ya establecidas. También en el verso 1 dice que mientras estaban en Listra, Pablo se encuentra con un joven llamado Timoteo. Dice ahí el verso 1: y daban buen testimonio de los hermanos. Tanto fue el impacto de Pablo con Timoteo que lo agrega al grupo misionero. Timoteo tenía una madre creyente y era judía, y era también de padre griego, que no era judío, ¿no? Y así es como se integra al equipo misionero. Ahora ya estamos hablando de Pablo, Silas, Timoteo. De los versos 3 al 5 se nos da un detalle interesante, ¿no? Dice el verso 3: le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares. Pablo, al tomar a Timoteo para que lo acompañara en su segundo viaje misionero, lo circuncidó. ¿Por qué hizo esto Pablo? Acuérdense que el objetivo primero era predicar a los judíos. Iban a las sinagogas, entraban a las sinagogas a predicar. Así que Pablo, para que eso no fuera un tropiezo para predicar el evangelio, lo circuncidó. No porque Timoteo necesitara esto para entrar al reino de los cielos, para ser salvo, para ser más acepto delante de Dios. No, 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 no. Simplemente que Pablo quiso no obstaculizar el trabajo entre los judíos y en las sinagogas. ¿De acuerdo? No era necesario, pero Pablo quiso hacerlo para que no le pusieran obstáculo los judíos. Luego vemos que el Espíritu Santo prohíbe a Pablo ir hacia algunos lugares. En el verso 6 dice: les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar palabra en Asia. En el verso 7 dice: intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Es impresionante cómo ahora el Espíritu Santo, que es parte de la Divina Trinidad, está guiando a Pablo, está diciendo: por aquí no, por aquí no. Él es el que está dirigiendo el trabajo evangelístico. Finalmente, versos 9 y 10, el Espíritu Santo dirige a Pablo ahora a la región de Macedonia, y a la primera ciudad donde llegan es a Filipos. Dice el verso 12: de allí a Filipos. Esta es la primera ciudad de la provincia de Macedonia. ¿Se acuerdan de la carta a los filipenses? Bueno, pues aquí está empezando esa obra. No había obra en Filipos con los filipenses. Aquí inicia, y aquí se narra cómo inició la iglesia en Filipos. La primera en convertirse, en el verso 14, dice que el Señor abrió el corazón de una mujer llamada Lidia. Es la primera que se convierte ahí. Después, Pablo libera a una mujer endemoniada, poseída por un demonio, un espíritu de adivinación. Por esta razón son aprehendidos, azotados, encarcelados por liberar a la muchacha de la posesión demoníaca, porque le dejaba mucho dinero a sus amos. El verso 23 dice: después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel. Después de haber sido severamente azotados, Pablo y Silas fueron puestos en la cárcel con condiciones de máxima seguridad. Dice ahí: mandando al carcelero que los guardase con seguridad en el calabozo de más adentro, y además de esto les aseguró los pies en el cepo. O sea, estaban bien encarcelados, golpeados. Sin embargo, dice el verso 25 que a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. ¡Wow! A pesar de que habían sido arrestados, azotados, encarcelados por hacer el bien, Pablo y Silas estaban llenos de gozo y entonaban alabanzas a Dios.
Después dice que hay un gran terremoto, el carcelero se convierte a Cristo. Y finalmente, de los versos 37 al 39, Pablo y Silas revelan su ciudadanía romana. Cuando estos fueron encarcelados y golpeados, no preguntaron si eran romanos o no. En ese tiempo, los ciudadanos romanos tenían derechos civiles reconocidos, los cuales fueron violados por los magistrados de Filipos al golpearlos y meterlos a la cárcel. Así que todo cambia ahora, ¿no? Ahora, al enterarse de esto, los magistrados tienen temor de que estos ciudadanos romanos fueran ahora en contra de ellos. Así que los trataron bien. Bueno, finalmente, hermanos, lo que nos enseña este pasaje es que la obra de Dios, Dios la hace de diferentes maneras. Él va guiando su obra, no es nuestra, es Dios el que va guiando su obra. Vemos cómo diferentes vidas son tocadas por Cristo, por el Señor. Por ejemplo, Lidia era una persona que iba a la iglesia. El guardia que se convierte en no. Lidia era próspera en su negocio. El guardia que estaba con el carcelero que estaba con Pablo y Silas quiso quitarse la vida. El corazón de Lidia Dios lo abrió suavemente. El corazón de este carcelero fue violentamente confrontado por un terremoto. Ellos dos escucharon el evangelio, creyeron, y Pablo en este primer viaje, segundo viaje misionero, deja dos hermanos en Cristo acabados de convertir que serían pues el inicio de una gran obra ahí en la ciudad de Filipos.